¡Lo hice! Existen los poderes psíquicos. Desde las primeras investigaciones, la ciencia ha sido incapaz de proporcionar una respuesta definitiva. A través de los años, los psíquicos han afirmado tener poderes extraordinarios, percepciones extrasensoriales o la capacidad de mover objetos sin tocarlos. Este hombre convenció a los científicos que podía doblar metal sin nada más que el poder de su mente. ¿Es esto evidencia de poder psíquico? No lo es. Es un truco. Secretos de los superpsíquicos. Nuestro deseo de creer en lo sobrenatural ha proporcionado un terreno fértil para que los psíquicos planten sus semillas de decepción. Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. Más control. Bajo una mirada más cuidadosa, el fenómeno psíquico depende en realidad de la credibilidad humana. Una y otra vez, durante los últimos 150 años, se han mostrado las hazañas de los psíquicos como trucos de magia enmascarados de milagros. Y aún en los lugares menos fantasmales de los suburbios, la fe en lo paranormal está más en boga que nunca. ¿Me cambiaré de casa el próximo año? No lo esperaba. ¿Es No lo definitivo esperaba. entonces? Este grupo de psíquicos realmente cree que está en contacto con poderes espirituales. ¿Me voy a cambiar a 10 millas de aquí o...? Ellos creen que pueden preguntar a los espíritus y obtener respuesta a través del movimiento de la mesa. A la derecha, si es sí, o a la izquierda, si es no. Uno nota que los dedos se deslizan por la mesa sin estar presionando en realidad. Bueno, si la empujáramos, se detendría y no funcionaría. ¿Seré abuela el próximo año? ¡Oh! Bien. Hola, abuela. Sí. La mesa se mueve por la energía cinética que produce todo el grupo. Es una forma de energía mental. Toda la energía cinética viene del cerebro mismo. El grupo se reúne para encuentros públicos y privados como este. Junto con mover mesas, también se sientan juntos en esta habitación oscura para contactarse con el mundo de los espíritus. En la tradición de las sesiones espiritistas, es necesario mirar hacia su dudoso origen. Este se remonta precisamente al año 1848 en la pequeña aldea de Hydesville, Nueva York, y estuvo a cargo de dos jovencitas. Se llamaban Kate y Maggie Fox, pero ellas no se comunicaron con espíritus, sino que hacían trucos en la oscuridad. Producían extraños ruidos haciendo rebotar frutas o golpeando sus tobillos contra el borde de una cama. Kate, Maggie. Se suponía que la casa estaba embrujada y Margaret Fox pensó que el extraño fenómeno podía ser producto de una comunicación con el más allá. La madre lo tomó muy en serio, ya que el telégrafo recién se había inventado y se hablaba también de un telégrafo espiritual. Niñas, ¿están despiertas? Escuchamos ruidos. ¿Fueron ustedes, niñas? No, papá. Cuando la noticia se expandió, la casa de los Fox comenzó a ser asediada por gente que esperaba comunicarse con sus muertos. La familia vio rápidamente una forma de hacer negocio. Kate y Maggie comenzaron su carrera como mediums. Para empezar, los espíritus debían golpear 2 veces para un sí o una para un no. Luego aprendieron a deletrear. A veces recitaban el alfabeto, A, B, C, lo decían completo, hasta que escuchaban un golpe, por ejemplo en B. Entonces empezaban de nuevo, había otro golpe y así iban uniendo las letras. Aunque no lo crean, la gente incluso trató de escribir libros así, pero eso ya quedó en el pasado. Gradualmente, los espíritus se hicieron más sofisticados, hasta deletrear palabras guiadas por las manos del grupo espiritista o contestando preguntas con golpes en la mesa.
El gran científico inglés Michael Faraday descubrió que esto no era hecho por espíritus, sino por movimientos musculares inconscientes conocidos como acciones idiomotoras. Si pones tus dedos en el borde de una mesa, sin notarlo puedes presionar o empujar en diferentes direcciones. Son fuerzas mínimas, pero bastan para mover un vaso o incluso una mesa. There are angels hovering round. There are angels hovering round. There are angels, angels hovering round. Solo 2 años después de que las hermanas Fox escucharon los primeros golpes en 1850, ya habían más de 100 mediums en Nueva York y 50 grupos espiritistas en Filadelfia. Una década después, habían millones de creyentes en Norteamérica y en Europa. El medium tomó el centro del escenario, una extraña oportunidad de trabajo para las mujeres de ese tiempo. Los espíritus ahora hablan por una trompeta espiritual y producen incluso fenómenos más extraños. Lo que estamos tratando aquí es materia espiritual, es decir, inmortalidad, vida después de la muerte. Lo que se producía eran, trompetas que sonaban y órganos y mesas que se alzaban. En fin, cosas muy, muy torpes. ¿Eres tú, John? La habilidad de los mediums tiene más que ver con lograr trucos que con conjurar espíritus. La gente usaba grandes varillas, tenían varas telescópicas con las que podían tocar campanas a varios metros de distancia, tenían cordeles de algodón y cosas así. Las salas de consulta estaban arregladas para estos trucos. ¿Tienes algún mensaje para alguien, John? Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. Te amo, Albert. Cuídate. Lo único que querían, por sobre todas las cosas, era ser capaces de creer que verdaderamente existía vida después de la muerte, que iban a tener la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos muertos. De esta forma, esta evidencia increíblemente débil pasó a ser una prueba muy, muy fehaciente para estas personas. Para los mediums era un negocio lucrativo. Pero para mantener interesados a los creyentes, o más bien a los espíritus, debieron aprender nuevos trucos. Los mensajes del más allá comenzaron a llegar entonces por escrito, y el más celebrado medium que escribía estos mensajes fue el norteamericano Henry Slade. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Slade llegó a Londres en 1876 con la esperanza de explotar un nuevo mercado. Como prueba, él afirmaba que podía comunicarse con los muertos. Algunos eran escépticos. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. 2 estudiantes de medicina intentaron descubrir su fraude. Téngala en la mente. La especialidad de Slade era reproducir mensajes de espíritus en unas pizarras similares a las usadas en la escuela. Primero mostraba que estaban vacías. Ponga sus manos en la pizarra. Se escuchaban misteriosos sonidos de escritura y entonces, como por milagro, aparecía un mensaje que era supuestamente del espíritu de la esposa fallecida de Slade. El tiempo dirá. El mensaje había sido escrito antes, pero disfrazado con una placa falsa. Al juntar las 2 pizarras, la placa pasa a la pizarra contraria y se revela el mensaje. Quiero que ahora junte las pizarras sobre su cabeza y piense en esa pregunta. ¿Qué está haciendo? Usted es un impostor, señor. Devuélvamelas.
Slade fue arrestado por fraude y su juicio fue el comentario de Londres por varias semanas. Faltó poco para que lo encarcelaran. Pero su caso reveló la profunda división entre científicos respecto de la autenticidad del espiritismo. Charles Darwin contribuyó la enorme suma de $15 para la parte acusadora. Pero Alfred Russel Wallace, que desarrolló una teoría de la evolución distinta de la de Darwin, fue el testigo clave para la defensa de Slade. Era un claro ejemplo del choque entre religión y ciencia a fines del siglo XIX. Cuando Darwin publicó su teoría radical de la supervivencia y la evolución, fue obviamente un gran golpe para los religiosos. Sintieron que su fe en la verdad literal de la Biblia se veía amenazada, y de hecho fue así. Entregaron su religión, pero necesitaban algo que la reemplazara. Buscaban algo más consistente con el nuevo cientismo, como se le llamó en la época. Cuando el espiritismo llegó y los espiritistas dijeron, miren, no pedimos que tengan fe, podemos mostrarles evidencia científica, tenemos pruebas materiales.